Quisiera llevarles a abrir sus Biblias en el libro a los Hebreos, la carta a los Hebreos. Vamos a leer en el capítulo 3. Vamos a leer el verso 7 y la primera parte del verso 8. Hebreos 3, verso 7. Así dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que el Señor bendiga su palabra. Yo quiero hablar acerca de la importancia de la obediencia, del peligro que significa endurecer el corazón. La Biblia, cuando habla de endurecer el corazón, está hablando de un corazón que rechaza la palabra de Dios, no la pone en obra. La mayoría de nosotros queremos que Dios nos bendiga, ¿verdad? ¿Alguien no quiere que Dios lo bendiga? Ya, estamos entonces de acuerdo. Si lo obedecemos, Él nos dice lo que hará por nosotros. Él dice que la prosperidad viene de la obediencia a Dios. A los que obedecen a Dios, dice Él que los va a prosperar. La paz viene a los que obedecen a Dios. El poder sobre nuestros enemigos, dijo Él, sobre nuestros problemas, sobre los que nos aqueja, viene a los que obedecen a Dios. Y la presencia de Dios está con los que obedecen al Señor. En el libro de Deuteronomio, yo se los leo, capítulo 28, habla acerca de las bendiciones de la obediencia. Acontecerá, dice, que si oyeres atentamente, importante la palabra atentamente, la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Gloria al Señor. Dice que si usted toma la decisión de escuchar atentamente la voz del Señor y poner por obra eso, la bendición le va a alcanzar. No va a tener que buscarla, le va a alcanzar. Va a ser una persona bendita en esta tierra. Pero también en ese capítulo nos dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahí Moisés detalla una cantidad grande de bendiciones por una parte y por otra parte una cantidad grande de maldiciones. ¿Usted sabía que una de las maldiciones a la desobediencia es la enfermedad mental? La enfermedad mental. Yo no deseo que usted crea que afirmo que todos los infortunios y crisis de la vida vienen por la desobediencia. No estoy diciendo eso. No, algunas pruebas vienen para perfeccionarnos o para recibir mayores bendiciones. Y otros males son producidos por el mundo que habitamos o por el enemigo de nuestras almas. No todo lo que a nosotros nos ocurre mal es por desobediencia. No. Muchas veces Dios permite
ciertas situaciones en nuestra vida para poder bendecirnos grandemente, perfeccionarnos. Pero sí yo le puedo afirmar que a causa de la obediencia viene la bendición a nuestras vidas. Eso sí, y que a causa de la desobediencia vienen calamidades a nuestras vidas. Eso sí que es así, la palabra de Dios lo dice. La actitud correcta que nos llevará a ser bendecidos es la de escuchar la palabra de Dios con atención y ponerla en práctica. Nosotros debemos escuchar el consejo de la palabra del Señor para que nos vaya bien en la vida. El texto dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oye su voz, no endurezca vuestros corazones. Cuando alguien insiste en no escuchar y obedecer al consejo, la palabra de Dios, al final ya está en la dureza del corazón, que ya no hay remedio. Si alguien tiene sueño por el calor o porque anduvo carreteando, vaya a mojarse la carita. ¿Ya? La palabra del Señor muestra que cuando Dios deportó al pueblo de Israel, de Judá, dice la palabra del Señor que el Señor de tus padres envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y su habitación. Mas ellos hicieron escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio. Hay momentos en que uno, de tanto no querer escuchar la palabra del Señor, endurecer el corazón, y llega un momento en que ya no hay remedio. Los que van y vienen y no se entregan nunca al Señor, los que abandonan su pacto, los que aún estando acá presentes desprecian su palabra. Usted debe comprender que el corazón nuestro se va endureciendo o ablandando a Dios. Uno debería ser cada día más dócil al Espíritu Santo, pero el corazón también se va endureciendo. Cuando nosotros despreciamos el consejo de la palabra de Dios, cuando nosotros no prestamos atención a lo que se nos dice, llega un momento en que el corazón nuestro se endurece y, como dice el texto, ya no hay remedio, ya no hay remedio. Veamos un poco el endurecimiento del corazón, cómo es este camino en que se endurece el corazón. Y para esto yo quiero llevarlos en nuestras Biblias al libro de Éxodo, capítulo 5, y que lo tengan abierto porque el relato está del capítulo 5 hacia adelante, hasta el 12, 13. Y quiero hablar de un personaje que está acá, que es Faraón. El faraón que no quería que el pueblo del Señor pudiera ir al desierto, el faraón que tenía esclavizado al pueblo. Este personaje, déjenlo en Éxodo capítulo 5, ahí abierto, vamos a ir citando ciertos textos. ¿Cómo el pueblo de Dios llegó a Egipto? Bueno, si ustedes recordarán, si alguno no conoce la historia, Jacob, en los tiempos de Jacob vino una gran hambruna sobre la tierra donde habitaba Jacob, y Israel, que era Jacob con toda su familia, tuvieron que ir a Egipto en el tiempo en que José era el gobernador, y ahí habitaron en la tierra de Gosén, para gozar.
No, en la tierra del Gosén. Eso para que despierten nomás algunos. Y ahí habitaron la tierra de Gosén y ahí fueron alimentados y ahí crecieron. Pero Dios le había dicho a Abraham: tu descendencia habitará en tierra ajena y será esclavizado en esa tierra. Y así ocurrió. Y el pueblo de Dios fue esclavizado y en su angustia clamó al Señor, como usted y yo clamamos a Dios nuestra angustia. Y dice que el Señor escuchó la voz del pueblo y se acordó de su pacto. Y levantó un gran libertador, tipo de Jesucristo, Moisés. Y Dios cuidó a Moisés desde la infancia, lo protegió, lo preparó, fue preparado en toda la ciencia y arte de Egipto como el hijo del faraón. Y este fue el gran libertador que Dios levantó para Israel. Y Faraón era una persona que tenía esclavizado al pueblo. Entonces Dios le dice: ve y preséntate delante de Faraón. Y ahí ustedes conocen la historia, cómo empiezan a venir plaga tras plaga y viene el juicio sobre todo Egipto. Egipto es tipo del mundo. Y el Señor le dice: para que sepan que yo soy el Dios Todopoderoso. El corazón de Faraón y el nuestro son muy similares y de él debemos cuidarnos. La palabra de Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros debemos cuidarnos de nuestro corazón. Veamos ahora el corazón de Faraón, para que usted entienda que el corazón de Faraón es muy parecido al nuestro. En el capítulo 5, verso 1 de Éxodo dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En el verso 4, entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. En el verso 8, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Lo primero que vemos en el corazón de Faraón, el menosprecio de lo espiritual. Menosprecia todo lo que es de Dios. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Está bien creer en Dios, pero no seáis fanáticos. ¿Quién es Jehová para que yo le dé mi corazón a Él? Para que yo le entregue mi vida, para que yo le sirva. Está bien creer en Él, ir a veces a un culto, ¿me entiende? Pero ¿quién es Dios para que Él pueda gobernar sobre toda mi vida? ¿Por qué debo dejar en segundo lugar lo que es importante para mí y colocarlo a Él en primer lugar? Así piensa el ser humano que endurece su corazón ante el consejo de la palabra de Dios. Recuerde que si usted escucha la palabra de Dios atentamente y la pone en práctica, la bendición le alcanzará.
Recuerde eso. Recuerde que si usted endurece su corazón, la maldición también le alcanzará. Menospreciar lo que es de Dios. Faraón también menosprecia a los mensajeros de Dios. Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo su trabajo? Volved a vuestras tareas. Ustedes son esclavos. ¿Qué están haciendo acá en el palacio? Menospreciar al que trae la palabra de Dios. El que endurece su corazón dice: yo pienso que no es así. Esa es tu opinión. También a mí Dios me habla. Tal vez esa es la idea de tu iglesia. Yo escucho cuando predica cierta persona, pero a este predicador no, es muy joven, es inexperto, o es un canuto. ¿Me entiende? Yo tengo tanto conocimiento de teología, soy miembro de tantos años, estudios, soy mucho más antiguo que tú, etcétera. Si me lo predicara el obispo o algo que él dijo, entonces escucho, si no, no. Es fácil adornar la tumba de los profetas, ¿eh? Cuando no están. Cuando estaba el obispo tampoco lo escuchaba. Suena mucho la frase de los fariseos que decían: nosotros sabemos de Dios que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este no sabemos de dónde es. La misma frase del fariseo. ¿Me entiende? Sube acá un joven, sube un hermano, dice, o viene el hermano Rubén. No, su estilo no me gusta. Y es tan grande la carnalidad que se quedan afuera y endurecen el corazón. Dios habló a un profeta por un burro. El que se ponga en este púlpito, usted tiene que colocar su oído atento y Dios le va a hablar. Le va a hablar. Gloria a Jesucristo. El desprecio al que trae la palabra de Dios. El desprecio al servicio a Dios, al dar tiempo a Dios. Él dijo: porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre para que se ocupen de ella y no presten atención a la palabra, dice. El desprecio a lo espiritual de Dios, a la oración. Yo no tengo tiempo para orar. Si yo oro, ¿cuánto pagan la hora por orar? Una UF. Voy a empezar a orar. Está bueno, voy a empezar a orar. A una UF la hora. El desprecio al servir a Jesucristo. Ellos dicen: estos siguen a Dios porque no tienen nada mejor que hacer, están ociosos. Seguramente son personas que estuvieron metidas en la droga, tal vez fueron alcohólicos. Muchos con suerte terminaron la enseñanza médica, pero yo soy importante. Mi tiempo es valioso y no lo puedo perder en reuniones sin sentido, en canto, en leer la Biblia. Yo no tengo tiempo para leer la Biblia. ¿A cómo pagan los 15 minutos de lectura? Me voy a hacer una pyme de lectura de Biblia. No, la Biblia no me produce plata, no la leo, no tengo tiempo, tengo que ir a terminar el proyecto, tengo que contestar los emails. Bueno, voy a leer un versículo así y una persinadita y me voy. Porque yo no puedo estar ocioso, debo producir. Para esto vivo, para producir, para llenar mi cuenta corriente de dinero, para eso vivo yo, para tener nueva casa, para tener nuevo auto. Pero yo no tengo el tiempo para dedicarlo a Dios. Están ociosos estos hombres. Hay que ponerles más trabajo, hay que ponerles más horas. Bajemos la jornada a 20 horas para que tengamos ahora 2 trabajos. Bajan la jornada a 20 horas para estar con la familia y uno se busca un segundo trabajo. ¿Qué tal?
porque yo no puedo estar ocioso. Todo lo espiritual es una gran pérdida de tiempo. El discipulado, el visitar a las almas nuevas, una UF por alma visitada. Te apuesto que la iglesia se mueve. El servir en la casa de Dios o en mi grupo, el cuidar la casa de Dios. Si me pagan, voy. No endurezcas tu corazón ante la palabra del Señor. No menosprecies lo que es de Dios como este faraón. Sigamos adelante. En Éxodo capítulo 7, usted en sus casas puede leer todo el relato. Si sigo leyendo todos los textos, vamos a terminar en Semana Santa. Mejor voy a... Aquí Moisés viene con Aarón delante de Faraón. Ustedes lo pueden ver. ¿Y qué es lo que hace? Aarón lanza su vara y se convierte en culebra. Y Faraón llama, dice, a los adivinos, hechiceros, encantadores y sabios de su época, lo llama y dice que hacen lo mismo. Y la culebra, dice la serpiente de Aarón y de Moisés, mata a la otra serpiente. Pero Faraón, al ver esto, dice que él endureció su corazón y no quiso escuchar la palabra. Así dice. Y no escuchó nuevamente la palabra. Cuando viene la plaga de sangre, más adelante, nuevamente tocan con la vara el río Nilo y se convierte en sangre. Pero él llama nuevamente a los hechiceros, a los encantadores, y hacen lo mismo. ¿Y qué dice? Se endureció, dice, Faraón endureció su corazón. Faraón lo endureció. Y no quiso escuchar nuevamente la palabra. Este razonamiento equivocado, el decir, yo no necesito a Dios. No es necesario, miren lo que decía Steve Hopkins, no es necesario invocar a Dios para encender la mecha y darle inicio al universo. Las leyes de la física pueden explicar el universo sin la necesidad de Dios. Para mí, la solución más simple es que no hay Dios. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Steve Hopkins. Sigmund Freud decía, Dios pasa de ser el creador del hombre a ser su creación. El hombre inventa a Dios. El Dios de cada persona resulta psicológicamente el Padre transfigurado. Sigmund Freud. Habló tanto contra Dios Sigmund Freud que terminó con un cáncer en la boca y así murió. Los hechiceros y sabios de la época de Faraón eran todo el conocimiento que poseían. La ciencia es buena, pero la ciencia tiene sus limitaciones. Y Faraón dijo, no, eso tiene una explicación. No hay un Dios detrás de esto. Eso tiene una explicación. Déjame de quitar mi tiempo. No me impresiona tu milagro. Lo que ustedes hacen, yo también puedo hacerlo. Me parece más productivo retirarme y continuar mis actividades. Así habla el que endurece su corazón. Tú me dices que si yo ofrendo a Dios, Dios me va a prosperar. Pero yo conozco muchos ateos que prosperan y nunca le ofrendan a Dios. Tú me hablas que yo si diezmo voy a prosperar. Yo conozco a muchos ateos que jamás han diezmado a Dios. Y son multimillonarios. Tú me dices que si yo oro a Dios, Dios me sana. Y si voy al médico también me sana. Faraón ignora lo que dice la palabra de Dios, que toda buena dádiva y todo perfecto proviene del Padre de las luces. Usted no entiende que cuando usted va al médico
y que ese médico logró desarrollar esa pastillita, es porque eso no vino del infierno, eso vino del Creador. ¿O usted cree que el demonio está dando penicilina para que nosotros no suframos? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que el demonio el que hace que la ciencia avance para que nosotros suframos menos? No, 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 es Dios. Es el Creador. Usted ve salir aquí adelante que cuentan su testimonio y usted dice, no, no creo, eso debe ser una invención. El que es duro de corazón jamás va a ver el mover de Dios. La palabra de Dios dice que Jesucristo levantó a Lázaro de los muertos y quedaron todos impresionados. Pero había algunos que fueron a acusarlo. O sea, aunque estuviera Jesucristo levantando a alguien de los muertos, usted no va a creer. No va a creer porque su corazón es duro. Porque viene la palabra de Dios y dice, eso no es para mí. Porque uno se cree sabio, porque ha leído 2, 3 libros y dice, yo soy sabio, yo conozco todo el conocimiento. No entiende nada. La sabiduría proviene del Creador. Faraón dijo, no, yo no necesito a Dios para vivir. No lo necesito. Uno puede ser un creyente y en las mañanas sale como yegua suelta. ¿O no? Porque no hay tiempo. Porque no es rentable orar. ¿Sabes por qué uno sale sin orar? Porque uno dice, yo no necesito a Dios. No lo necesito. Uno no lee la Escritura y no busca la sabiduría porque uno dice en el fondo, yo no lo necesito. Yo vivo bien. Yo estoy bien. Pero a medida que uno va endureciendo el corazón, va a llegar un momento que ya no hay más remedio. No hay más remedio. Usted dice, yo voy, vengo a la iglesia cuando quiero, me cambio de iglesia, voy a la otra, juego con Dios. Va a llegar un momento en que ya no va a haber más remedio. Escuchaba a una persona que decía, estoy pensando si regreso a la iglesia. Y yo decía, necio, necio. Tú no entiendes que tú no puedes. Tú ignoras que la misericordia de Dios es la que nos atrae. Tú ignoras que nadie busca a Dios. Tú crees que puedes decir, me voy a ir un tiempo, después vuelvo. No seas necio. Y si Dios dice, no vuelve, no vas a volver nunca. Nunca. Hay algunos que dicen, me voy de esta iglesia, no me gusta, me voy a ir a otra, me voy a ir a la esquina. Y le viene la pataleta media canuta. Y después vuelvo cuando quiero. No. El corazón de Faraón es muy parecido a nuestro corazón. Gloria a Jesucristo. Sigamos más adelante. La ciencia es buena, pero tiene sus límites. Yo amo la ciencia, me encanta la ciencia. Me gusta aprender, me encantan los documentales y aprender. Pero hay un límite. Pero cada vez que veo un documental veo al Creador atrás. Siempre está el Creador. Siempre me doy cuenta que está ahí. En el capítulo 8 del verso 1 al 15 salen otras plagas, el desarrollo de plagas. Usted lo puede leer hoy día a la tarde. Y aquí nos habla de las plagas de las ranas. Y aquí se empiezan a producir ciertas variaciones. El verso 8 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con rana todos tus territorios. Y Faraón no dejó ir. Y dice que Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra. Imagínate, rana. Uno se siente mal con una pelusa que entra por la ventana. Imagínate la casa llena de ranas.
Qué terrible. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, entonces Faraón, verso 8, llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo. Más adelante dice que clamó Moisés, e hizo Jehová conforme a la voz de Moisés, dice. Pero el verso 15, miren, fíjense. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. Se busca a Dios solo en la necesidad, cuando la crisis nos ahoga, pero una vez que el Señor nos da reposo, nuevamente endurecemos el corazón y no hacemos caso a su palabra. He visto personas que empiezan a rogarle a Dios en sus ofrendas, en sus diezmos, creyentes, y después de un mes, 2 meses, 3 meses, empieza a venir una crisis en su vida financiera, pierden el trabajo, pierden sus inversiones y empiezan a caer en crisis. Y ahí va la hermana Juanita y habla con ellos. Y le dicen, estoy mal, hermana, estoy quebrado, estoy quebrada, no tengo nada, estoy tan afligido. Y ahí la hermana Juanita, como Moisés, ora por ellos y le dice, voy a orar por usted para que Dios le bendiga, pero tenga fe, entregue lo que es del Señor. Y la persona que hace, recibe esa oración, entrega sus diezmos. ¿Y qué hace el Señor? Se lleva las ranas, se lleva la plaga, se lleva la crisis. Y la persona se siente aliviado. Pero una vez que siente que ya el problema pasó, a los 2, 3 meses, vuelve a estar de nuevo en lo mismo. Y le viene ahora la plaga de las langostas. Viene el juicio de nuevo y cae de nuevo en la pobreza. Yo cuando era muy joven, yo llevo 40 años acá en la comunidad. Llegué en la guatita de mi mamá. No. Llegué a los -8. Entonces, yo también, por lo que padecí, aprendí la obediencia. Porque de repente me descuidaba y no entregaba el diezmo al Señor, me desordenaba. Y Dios me bendecía. Yo estaba estudiando ingeniería y siempre Dios me daba que una beca, que un trabajo, que acá. Siempre tenía plata, siempre. Pero dejaba de diezmar al Señor y se me cortaba todo. Me llamaban de repente, se acabó la beca. Empezaba a diezmar igual que este faraón, así se me ablandaba el corazón un poco, oraban por mí y empezaba de nuevo. Y Dios me bendecía, ahora venía un trabajo. Dejaba de diezmar, pum, se cortaba el trabajo y caía de nuevo. Conozco el caso de un hermano que servía al Señor, un hermano más bien nuevo, y seguía al Señor acá, y de pronto se aparta del Señor Jesucristo y un día lo asaltan. Le asaltan, imagínense el miedo, lo abordaron y todo, le roban su auto. Y él había dejado de venir hace ya tiempo. Y otro hermano me cuenta que lo visitó y dice que esta persona estuvo 1 hora orando a Dios. Imagínense. Si usted no ora al Señor, le van a robar el auto. 1 hora orando a Dios y clamando a Dios. Totalmente descarriado. Pero se volvió al Señor. ¿Y qué pasó? Adivinen. Le fueron a entregar el auto a la casa. A la casa. Llegaron los tipos y dijeron, oye, mira, encontramos esto acá en la casa, y sabían que era de él.
Parece que los mismos banderos, los mismos amigos de él. Y Dios les tocó el corazón y les fueron a entregar el auto a la casa. Pregúntale al hermano Patricio Cari para que le cuente de este hermano. Y empezó nuevamente a venir a la iglesia contento, y aquí saltaba como pulga, pero contento ya. ¿Cuánto le duró? 2 semanas, 3 semanas, y se fue de nuevo. Seguramente vamos a saber de otra desgracia. Cuando oyereis su voz, no endurezcas tu corazón, porque oyendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica, las bendiciones te alcanzarán. Serás bendito, serás bendita en la tierra. Pero tienes que tener temor de Dios y obedecer a su voz. Y por último, si usted sigue viendo el desarrollo de las plagas, se va a dar cuenta que llega un momento en que ya no hay vuelta atrás. En Éxodo capítulo 8, del 15 adelante, fíjense que después de la plaga que vino de las ranas, vino otra plaga. Todas estas plagas, no crean que el Señor se le ocurrieron el aire. Todas estas plagas apuntaban a uno de los dioses, de las deidades de Egipto. Todas. Iban botando de a uno por uno, ya si usted lo estudia. Y vino esta plaga de los piojos. Pero saben que acá se empiezan a producir 2 diferencias fuertes. La primera, ya, es que esta plaga fue la primera que vino sin advertencia. Ya Dios no te advirtió. Ya no vino la palabra de Dios que te dijo, no hagas eso, eso no está bien. Ya no vino. Fue la primera plaga que vino sin advertencia, porque él había endurecido su corazón nuevamente, después de que clamó a Dios porque estaba afligido, muy afligido, y Dios lo sacó de su aflicción y volvió a endurecer su corazón. La siguiente plaga ya vino sin advertencia. Todas las otras Dios le había enviado a Moisés y a Aarón a hablarle, porque Dios te ama. Dios amaba a Faraón y quería que se volviera a él. Por eso Dios nos habla, porque Dios nos ama, porque Dios no envió a Jesucristo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Por eso que Él nos habla una tras vez, una. Pero de tanto endurecer el corazón, Dios ya no le habló. Después viene la plaga del ganado. ¿Y qué dice? Faraón endureció su corazón. Y después viene la plaga de las úlceras. Pero acá ocurre algo tremendo, tremendo. Acá dice, Jehová endureció el corazón de Faraón. Todas las anteriores plagas, él había endurecido su corazón. Pero ahora dice, ahora Jehová endureció el corazón. Y ahí ya no hay más remedio. Ahí ya Dios no te va a hablar más. Dios no va a venir a ti a darte una nueva oportunidad. No. De ahí para adelante, Faraón perdió todo. Perdió a su primogénito, perdió su ejército, perdió toda su fama, todo su esplendor. Egipto, históricamente, nunca más llegó a ser el imperio que era. Este faraón era Ramsés II. Nunca más llegó a ser el gran imperio. Faraón perdió todo lo que él amaba. A su primogénito, perdió todo su ejército. Hubo un momento en que las plagas vinieron sin advertencia. Hubo un momento en que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Qué significa que Dios lo endurezca? La palabra de Dios dice que Dios no puede ser tentado y que no tienta a nadie. No significa que Dios le hizo hacer el mal, no.
Endurecer el corazón significa que Dios quita su protección, quita la protección. Tú debes entender que estás en un mundo en que hay un príncipe de las tinieblas y el mal está desatado en el mundo. Y además nosotros tenemos una naturaleza caída. Por lo tanto, si Dios quita su protección, nosotros no tenemos ninguna alternativa de ir hacia el bien, ninguna. No podemos tener acceso al bien si Dios quita su protección. La palabra dice: cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios. Dios no vino a hacer que él hiciera el mal, no. Por lo cual dice en Romanos, cuando alguien persiste en endurecer su corazón, dice, también Dios los entregó a la inmundicia. Dios nos entrega al mal, te entrega al mal. La Biblia dice que Esaú, que menospreció lo que era de Dios, llegó un día que él quiso recuperarlo con lágrimas, con lágrimas. A veces Dios nos da algo, nos coloca en un lugar, nos da la oportunidad de servirlo, nos da la oportunidad de predicar su palabra. Y de repente nosotros menospreciamos lo que es de Dios, como este faraón. Nos da la oportunidad de estar en el altar cantando para Él. Nos da la oportunidad de servirlo y nosotros lo menospreciamos. Algunos dicen, esta comunidad no es tan buena, me voy a ir a otra, y Dios te da la oportunidad y después pasas por fuera, igual que Esaú, llorando. Y dice que Esaú, llorando, quiso recuperar la primogenitura y no pudo, porque ya había sido cortado. No endurezcas tu corazón cuando escuchas su voz, porque si tú y yo obedecemos a su palabra, la bendición del Señor nos va a alcanzar. Gloria a Jesucristo. El Señor, cuando entrega a alguien, mira lo que dice Isaías: haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepientan y sea curado. Y el Señor Jesucristo también citó esto y Él dijo, Él ha cegado sus ojos, endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Dios entrega. Dios entregó a Faraón, endureció su corazón. Y el Señor dice, endurece su corazón, entrégalo, nubla sus ojos, que ya no vean. No vaya a ser que si ven se convierten y yo los sano. Porque cuando uno se convierte a Cristo, el Señor nos sana. Nos sana. Nos sana. Si usted está aquí escuchando, amigo, amiga, no ha sido cortado. No ha sido cortado, si no, no estaría acá. Entienda eso. Entiéndalo claro. Usted está acá no porque usted quiere o no quiere. El Espíritu Santo lo ha traído. El Espíritu Santo permite que usted esté acá. Usted no ha sido cortado. No vaya a salir de aquí a decir, a lo mejor yo fui cortado. No, no. Dios no quiere cortarnos. Dios no envió a Jesucristo para que nos perdiéramos, sino para salvarnos. Pero Dios nos advierte que tenemos que ser obedientes. Obedientes a su palabra. Es una advertencia del Señor. Que no tenemos que seguir jugando con el llamado del Señor. Que tenemos que entregarnos y si el Espíritu Santo nos está diciendo algo, tenemos que hacerlo. Y confiar en el Señor y entregarnos definitivamente a Él. Y dejar de endurecer el corazón. Porque si no, va a llegar un día que ya no va a haber remedio. Faraón endureció su corazón por amar más su pecado.
su orgullo, su autodependencia, y dejó de atender el obrar del Señor. No sé si usted hoy día endurece su corazón, tal vez sea la última vez que viene a la catedral. No sé. Lo único que sé es que la salvación no depende de nosotros. Que no depende de nosotros que estemos acá y que lleguemos al final. Depende de su misericordia. Y que ninguno de nosotros es digno ni yo soy digno de estar acá, ni ninguno. Y que mientras exista debemos darle gracias a Dios y apreciar lo que Dios nos da. Para que el Señor pueda siempre bendecir nuestras vidas. Hasta el final. Hasta el final. Si usted se fue y logró volver, entienda que lo trajo el Espíritu Santo. No lo haga de nuevo. Si usted le robó al Señor y entregó los diezmos y logró nuevamente, como se dice en Chile, tirar para arriba, entienda que lo hace el Señor. No lo pruebe de nuevo. No lo pruebe porque va a venir una plaga sin aviso. Confíe en Jesucristo. Confíe en Él. Escuche atentamente su palabra. Póngala en práctica y Dios nos promete sanarnos. Sanar nuestras cabecitas, sanar nuestros cuerpos. Y usted no va a tener que buscar la bendición le va a alcanzar. Y va a alcanzar a su descendencia. Acuérdense, va a alcanzar a sus descendientes. Pero nosotros vamos a hacer iglesia cuando aprendamos a obedecer. Y Dios va a hacer que esta iglesia sea gloriosa. Pero hay que escuchar la voz del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Le invito, bueno.